nos encontramos estudiando lo que el apóstol manda a todo padre cristiano en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. El apóstol Pablo dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que estamos estudiando es la responsabilidad que tienen los padres en criar niños en la disciplina y amonestación del Señor. Y los pastores hemos considerado que este es un tema de vital y urgente importancia, porque lastimosamente, a causa de nuestro pecado, muchas veces los padres, incluso los padres cristianos, abdicamos o somos negligentes en la responsabilidad diaria, constante, de estar criando a nuestros niños en la disciplina y amonestación del Señor. Dicen los expertos en eclesiología que por lo general una iglesia en la segunda o tercera generación se acaba o se aparta de sus principios. La iglesia nuestra es una iglesia de primera generación. Bueno, es nuestra responsabilidad como padres cristianos asegurarnos de que la segunda generación de la Iglesia Bautista, la gracia de Dios, será una generación piadosa. Si hoy día es difícil para nosotros vivir en piedad en medio de un mundo donde el pecado cada día es honrado y la piedad cada día es menospreciada, imagínense el mundo en el cual va a estar enfrentándose la iglesia dentro de unos 20 añitos, o tal vez dentro de unos 15 años, tal vez dentro de unos 10 años. La situación va a ser más difícil y los miembros, los pastores, los diáconos, los líderes y todos los que van a estar al frente de la iglesia serán nuestros hijos. Por lo tanto, si nosotros no nos dedicamos de corazón completo, con toda convicción, a moldear niños conforme al carácter de Cristo, entonces es posible que dentro de un tiempo, dentro de 20 años, dentro de 30 años, dentro de 40 años, la Iglesia Bautista, la gracia de Dios, no exista, o si existe, sea otra cosa muy distinta a lo que ella es hoy. Y Dios nos guarde. Y los padres tenemos esa enorme responsabilidad. Lo que estamos haciendo respecto al tema de cómo criar niños en la disciplina y amonestación del Señor, por lo que hemos empezado es por poner las bases, el fundamento. Edificar niños que reflejen el carácter de Cristo es como construir una casa, pero una casa que no se construye en un corto tiempo, es una casa que se construye durante toda la vida, y en buena parte o en la principal parte de la construcción de la casa, que es la vida de un niño, nosotros somos muy responsables. Y en esa primera etapa de construcción hemos dicho que lo principal es poner buenas bases. Si simplemente yo lo que traigo aquí son 3 principios o 10 principios o 10 formas de criarlos sin antes poner las bases, nosotros simplemente nos vamos a limitar a poner ciertas reglas, a poner ciertos castigos, pero no con la convicción, no con la constancia que se necesita. Y para que seamos plenamente convencidos de que esto no es algo que hacemos en un rato, o en un día, o en un mes, o en un espacio corto, estamos poniendo unas bases. 3 son las bases. Ya hemos visto una. ¿Cuál fue la primera base que nosotros pusimos? El niño necesita ser
Los hijos necesitan desesperadamente ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Y hemos visto ya varias razones por las cuales estamos convencidos que nuestros niños necesitan urgentemente ser moldeados. Hemos visto, uno, por la realidad del pecado que mora en el interior de cada uno de nuestros niños. El bebecito más tierno que esté aquí es un pecador. Y la Biblia le llama impío. Dice, se apartaron los impíos, ¿desde dónde? Desde la matriz. ¿Será que el narcotraficante, cuando está en el vientre de su madre o cuando él nace, tiene una cara de malandro? No, es un tierno bebé. Dios dice, los impíos se apartaron desde la matriz, lo que significa es que su niño, mi niño, por muy tierno que sea, nació con un defecto de fábrica muy serio. Es un pecador. Y si nosotros no frenamos su pecado, entonces muy pronto Él manifestará ese pecado de una forma desarrollada y será muy difícil frenarlo. Hemos visto ya que nuestros niños necesitan desesperadamente ser moldeados porque Dios a los niños le ha dado padres. Y Dios ha diseñado la cosa así porque como Dios sabe que los niños necesitan ser moldeados en su carácter, le ha dado a papá y a mamá para que estén haciendo esa función. Y Dios, que es sabio, nos ha puesto en los niños a ciertos elementos que facilitan el que nosotros los estemos criando en la disciplina. Hemos visto que nuestros niños necesitan urgentemente que empecemos a trabajar en serio, a moldearlos, a disciplinarlos, porque si no lo hacemos, estamos causando en ellos una muerte temprana. Estamos causando que ellos avergüencen a sus padres y estamos conduciéndolos a un estilo de vida que podrá ser considerado una muerte en vida, que algunos padres no saben si desear morirse ellos para no ver esa vida tan ruin y miserable que sus hijos están desarrollando. ¿Cuál es la segunda base? El segundo fundamento que estamos poniendo. Bueno, que además de que nuestros niños necesitan urgentemente ser moldeados, Dios ha diseñado que los padres sean los que suplan esa necesidad. Es decir, los padres son los que tienen el deber de moldear el carácter de sus niños. Ya hemos dicho que esto no es responsabilidad del Estado, que no es responsabilidad de la escuela, que no es responsabilidad de la iglesia, que no es responsabilidad de los pastores, que no es responsabilidad de los tíos o de los abuelos. Bueno, en el caso de los abuelos, exceptuando en el caso de que los padres del niño mueran. Pero si ese no es el caso, los responsables directamente delante de Dios para hacer este trabajo constante y permanente con los niños son los padres. Y ya vimos unos textos en el Antiguo Testamento que nos muestran que es la responsabilidad de los padres moldear el carácter de los niños. Vimos un texto, bueno, vimos tres textos. Vimos Proverbios 19:18, que enfrenta a los padres con dos decisiones: o los castigas o los disciplinas, o usas la vara para corregir el pecado de tus niños, o los destruyes. La Biblia, analizamos Proverbios 23, versos 13 al 14, y la Biblia le decía: papá y mamá, ponte a trabajar en serio, usa la vara
Usa la disciplina, críalos e instrúyelos, porque de lo contrario los estás conduciendo a un estilo de vida que terminará en una muerte temprana, ya sea en una muerte física temprana o en una muerte moral horrible. Vimos otro texto que fue Proverbios 29:17. Allí el Señor pone un deber sobre los padres: corrige a tu hijo con vara, y luego da una motivación. Si tú haces esto, cuando él crezca, le dará descanso a tu alma, porque ya tú has hecho tu trabajo en la edad temprana. Y hoy vamos a estar viendo 3 textos en el Nuevo Testamento que reafirman esta verdad fundamental que estamos estableciendo. ¿Cuál es esta verdad? Que es responsabilidad de los padres moldear el carácter de sus hijos. Vamos a ir todos a Efesios, capítulo 6, versículo 4, que es el texto lema y el texto fundamental en esta serie. ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios 6:4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestro texto, como casi todos los que hemos visto, tiene una enseñanza positiva y tiene una negativa. ¿Cuál es la enseñanza negativa de nuestro texto? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa es la enseñanza negativa de nuestro texto. No provoquen a ira a sus hijos. ¿Cuál es la enseñanza positiva de nuestro texto? Criarnos en disciplina y amonestación del Señor. Deseo que analicemos este texto, porque algunos padres, cuando lo leen, se confunden y llegan a conclusiones erróneas. En primera instancia, el término disciplina que usa el apóstol Pablo allí, en griego, equivale al mismo término en hebreo en el Antiguo Testamento que significa castigo. Así que cuando Pablo dice que criemos a nuestros niños en la disciplina, él está usando la misma enseñanza del Antiguo Testamento que nos dice es necesario que el padre castigue a su hijo. Y este término disciplina enfatiza el elemento de la demanda. La demanda en la crianza de nuestros hijos. Es decir, Dios no solamente espera que los padres estemos dando instrucción a los hijos. Dios espera que haya una demanda a causa de esa instrucción. Mire, siempre que usted le dé una instrucción a su hijo, si su hijo no sigue la instrucción, debe haber una demanda. Y la demanda que la Biblia menciona aquí le llama disciplina o castigo. Es decir, ¿qué sucede si tu hijo no sigue la instrucción? ¿Cuál es la consecuencia de que tu niño o niña no siga la instrucción? De que él se rebele contra las instrucciones que le han dado sus padres. Y ahora, el apóstol aquí lo que nos dice es que debe haber amonestación. ¿Qué significa aquí la palabra amonestación? Bueno, que debe haber instrucción y que debe haber exhortación. Es decir, papá y mamá, es un pecado y es causarle un daño muy grave al niño cuando usted lo castiga por haber desobedecido una instrucción que usted nunca le dio. Explico. Su niño entra jugando pelota a la sala de la casa.
y jugando la pelota el niño rompe un jarrón muy costoso. ¿Qué es lo que el padre por lo general hace? Se enciende en cólera, toma la vara y le da duro al niño. Bueno, se debe castigar, pero se debe castigar si se le ha dado la instrucción previa. ¿Qué es lo que el padre debe hacer con el niño? Bueno, se sienta con el niño y le dice: ¿qué fue lo que yo te dije con respecto a jugar pelota en la sala? Mamá, tú me dijiste que no se puede jugar pelota en la casa. ¿Qué es lo que tú hiciste? Jugar pelota en la sala. ¿Y cómo se llama eso? Desobediencia. ¿Y qué debo hacer yo como papá responsable? Darme una pela. Ok, entonces venga, le baja los calzones y le da su pela. Instrucción y demanda. Si su niño hizo algo que a usted no le pareció bien y le hizo un daño en la casa, si usted no le había dado la instrucción, no lo debe castigar, porque usted le está haciendo un daño muy grande. Usted debe darle instrucción, y si no se la había dado, aproveche la oportunidad para darle la instrucción. Recuerde a partir de la fecha: no te castigo porque yo no te había dicho nunca que no jugaras pelota en la casa, pero sépase, y esa es una ley de Media y de Persia que no puede ser abrogada. En esta casa no se juega pelota dentro de ella. La próxima vez, si hace eso, el padre debe darle con la mano. Pero quiero que miremos bien en el texto la relación que existe entre la cláusula negativa y la cláusula positiva. Algunos padres no usan la vara con sus niños porque ellos dicen: es que yo temo provocarlos a ira. Es que Pablo dice: no los provoques a ira. Bueno, lo que quiero decirte es que esa no es la forma correcta de interpretar el texto. El texto, por el contrario, está diciendo lo opuesto. Lo que el texto dice es: o provocas a tu hijo a ira, si no, o lo contrario. Y allí la cláusula griega lo que está haciendo es un contraste. O lo conduces a que en él se genere la ira, o lo crías en la amonestación y disciplina del Señor. El apóstol no está diciendo que la vara lo conducirá a la ira, es todo lo contrario. Lo que el apóstol está diciéndole a los padres es: o tú usas la vara, o tú le das instrucciones y límites precisos a tu niño, y le pones demandas y castigos al violar la instrucción, o lo provocas a ira. Si no lo crías en la amonestación de Cristo, lo estás provocando a ira. Miren, lo que Dios está diciéndonos es esto: su hijo necesita la disciplina. Su hijo necesita el castigo, y usted debe ser inteligente para ver las señales que él está dándole cuando él le dice, no de una forma verbal: papá, necesito que me pongas límites, necesito que me castigues. No lo dirán de esa forma. Es como, mire, Dios sabe cómo funcionamos nosotros. Dios sabe que algunos de nosotros nos gusta trabajar tanto que si Dios no hubiese puesto en nosotros un dispositivo que se llama hambre, nos moriríamos de inanición, porque muchas veces nos concentramos tanto y queremos hacer tan rápido las cosas
que nos olvidamos de comer. Pero Dios puso un dispositivo que se llama hambre. Cuando el hambre viene, entonces nuestro cuerpo dice: ojo, estás pasándote, necesito que me des algo, porque si no luego no funcionarás bien. Bueno, eso mismo puso Dios en los niños. Puso un dispositivo que los padres deben ser inteligentes en ver, para que ellos sepan que su hijo está pidiendo que le ponga límites y que le aplique la vara, que aplique el castigo. Miren, un niño, un joven, un adolescente nunca va a acercarse donde usted y decirle: papá, necesito que me des una pela, necesito que me pongas límites, necesito. No, él no, pero su conducta va a estar diciendo desde un bombillo rojo: papá, necesito límites, papá, necesito castigo, papá, necesito la vara. Obviamente que cuando usted toma la vara, a su niño no le gusta, a su adolescente no le gusta, pero ellos con su conducta están diciendo: la necesito con urgencia. Y algunos padres no se la aplican porque dicen: no, es que yo tengo el temor de provocarlo a ira. Mentira del diablo. Lo provocas a ira si no lo castigas. Miren, y hay jóvenes y adultos que viven por el resto de sus días resentidos con sus padres, porque sus padres no les pusieron límites. Obviamente a un niño y a un joven no le gusta que se le pongan límites, pero ellos un día crecerán y su vida será ruin cuando sus padres no tuvieron la valentía, el coraje de obedecer a Dios y ponerle límites a su hijo. Ese hijo crecerá sin límite alguno y su vida será miserable. Y cuando su vida sea miserable, ellos se lamentarán de haber tenido la clase de padres que tuvieron. Si tú no los disciplinas hoy, los provocarás a ira mañana. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en nuestro texto. Mire, cuando tú no le das lo que necesita, producirás en él amargura y resentimiento. Dice un experto en el tema: el gran problema de nuestra generación hoy día es que le está dando a nuestros niños y jóvenes mucha información, pero poca dirección. Y dice: a través de los medios de comunicación, un jovencito de 12 años sabe más hoy de lo que sabía un hombre de 30 hace unos 40 años. Pero ¿cuál es el problema? Que a los niños y a los jóvenes se le está dando una información supuestamente neutral. Se le dice: bueno, aquí está toda la información, aquí están todas las opciones, escoge tú. Y dice él: pero el niño o el joven no tiene capacidad para escoger. Para eso Dios le ha dado a los padres. ¿Y qué hace la generación actual? Que levanta en nuestros niños y jóvenes muchas preguntas, pero casi no les dan respuestas. ¿Y qué tenemos al día de hoy? Tenemos una generación anárquica, donde cada cual hace lo que bien le parece. ¿Producto de qué? Producto de mucha información que viene, pero de poca dirección. Producto de mucha información que viene a través del televisor, de la radio, del internet, y los padres están ausentes. El padre está trabajando en la oficina y la madre está en la calle realizándose como mujer. Ahí tenemos el producto, una generación anárquica, con mucha información, pero con poca dirección. Papá, usted
¿Se fija en qué es lo que su niño escribe en Facebook? ¿Cuántas veces usted se sienta con su niño a ver para qué está usando el email? Bueno, mi recomendación, padre, y en el mismo Facebook es claro, no se recomienda que los niños tengan ese tipo de comunicación. Y hay padres que son irresponsables que dejan que su niño tenga eso. Si usted aceptó que su niño lo tenga, constantemente esté vigilando qué es lo que está pasando por ese medio, con quién se comunican, con quién están hablando. Papá y mamá, o los crías con límites y demandas y reprensiones y la vara, o los provocas ahí. Pero hay otro texto que quiero que estemos viendo, que es Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Aquí está el complemento de lo que se dice en Efesios. Miren, yo insisto, no satanizo a la psicología. Y creo que la psicología, cuando se mete a investigar aspectos de la cognición humana, están en un campo correcto. Pero la mejor psicología proviene de la Biblia. Porque precisamente Dios fue quien creó al hombre y Dios sabe cómo el hombre funciona. En Efesios, el apóstol Pablo dice: papá, no te descuides, no abdiques de tu responsabilidad, no seas un irresponsable, aplica la vara, porque si lo haces, no provocarás a tu hijo a ira. Pero en Colosenses, el apóstol nos da el complemento para no irnos al extremo. ¿Qué dice Colosenses 3:21? Y esta es la mejor psicología. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? No es que ustedes van a empezar a ejercer un control opresivo sobre sus niños de manera que terminen desalentándolos. Es decir, no se trata de convertir nuestra casa en un regimiento militar. Y apenas que nuestros niños escuchan la voz del padre, ellos no saben qué hacer. No se trata de convertir nuestra casa en un museo. Sí se han dado cuenta, cuando uno va a un museo, uno tiene que ir muy cuidadoso. No toque, ¿cierto? Y no puede tocar uno absolutamente nada. Bueno, no vamos a convertir nuestra casa en un regimiento militar, ni vamos a convertir nuestra casa en un museo. La casa es el hogar y debe ser un lugar amable y cálido para todos los miembros de la familia. Si nosotros convertimos nuestra casa en un regimiento militar donde solo se escuchan críticas y disciplina, vamos a sembrar en nuestros hijos esta idea. No importa cuánto te esfuerces, nunca podrás agradarme. No importa cuánto te esfuerces, nunca llenarás la medida de mis exigencias. Así que, por un lado, los padres pueden ser tan flexibles que provoquen a sus hijos a ira. Por otro lado,
pueden ser tan súper estrictos que conviertan a su casa en un museo y sus niños se desesperen y sus niños se descorazonen diciendo: definitivamente nunca podré alcanzar la medida que mi papá o mi mamá exige. En el caso de Efesios, si no hacemos lo que Pablo dice, producimos una generación de niños consentidos y malcriados, llenos de enojo y amargura. Pero en el caso de lo que dice Pablo en Colosenses, vamos a producir niños destrozados, que no saben qué hacer con sus vidas, niños inseguros en lo que deben hacer porque nunca pueden agradar a sus padres de ninguna manera, ninguna de las dos cosas. Y quiero que analicemos otro texto. Ese es el tercer texto en el Nuevo Testamento, que es 2 a Timoteo 3:14 y 3:15. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. La palabra de nuestro Dios dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestro texto nos dice que este comisionado apostólico aprendió la escritura desde que era niño. Pero Timoteo vivía en una condición particular, y esa condición era esta: su mamá era creyente, su papá era un inconverso. Su madre era cristiana y su padre era un griego pagano que adoraba ídolos. Su mamá era una hebrea que le estaba inculcando a su niño que había solo un Dios que era digno de adorar. Su papá lo llevaba al templo de la diosa Diana y de todos los dioses de la mitología griega. Su mamá le estaba inculcando los principios escriturales de una vida piadosa. Su papá lo estaba conduciendo al estilo de vida disipado de los griegos y los romanos. ¿Era una situación fácil para Eunice? No, era una situación muy difícil, porque lo que ella hacía con su niño, no solamente su papá no le ayudaba, sino que hacía todo lo contrario y dañaba el trabajo que ella estaba haciendo. A pesar de esta situación tan difícil, ella no abdicó de su responsabilidad. Mamá, aunque luego vamos a estar explicando bien que la principal responsabilidad de criar a los niños en la disciplina y amonestación del Señor es del papá, de los padres, quiero decirte que también es tu responsabilidad como madre hacerlo. Tú no puedes decir: ay, es que mi esposo no me ayuda, mis niños se perdieron, ya no hay nada que hacer. Quiero traer este texto como una fuente de consuelo y esperanza para las muchas madres que hay aquí, que viven solas, que no tienen esposo, o para aquellas madres cuyos esposos son incrédulos, o para aquellos padres cuyas esposas son incrédulas. Lo que quiero decirte es esto: así tú veas que todo el trabajo de disciplina y de crianza en la fe que estás haciendo con tu niño, tu cónyuge lo echa a perder porque es un impío, porque es un religioso, y que un domingo tú traes a tu niño al culto a adorar al verdadero Dios, y por la tarde el papá o la mamá se lo lleva a la misa a adorar ídolos,
no tienes derecho a abdicar de tu responsabilidad. Obviamente, tu situación es más difícil que la de aquellos donde los dos son cristianos. Obviamente no será tan fácil como en el caso cuando los dos padres están comprometidos en criar en la disciplina y amonestación del Señor a los niños. No será tan fácil porque mientras tú le das una instrucción al niño y le dices lo que Dios ordena que no haga, su papá está diciéndole: hazlo, mijo, que tú eres libre, disfruta de esta vida. La mamá le dice una cosa y el papá incrédulo le dice otra. La mamá lo disciplina y el papá cuestiona a la mamá y felicita al niño por haber hecho esa gran hazaña. No es fácil. Y la Biblia en ninguna parte nos dice que criar niños en la disciplina del Señor será algo fácil. Es algo difícil. Pero para eso usted es padre. Bueno, y que esto sirva de advertencia para nuestros jóvenes que piensan casarse. Si tú lo único que quieres es tener una buena profesión, una gran empresa, un buen sueldo, y usted como mujer lo que quiere ser es otra cosa distinto a ser madre, no te cases. No te cases, porque va a ser un pecado terrible y un día le darás cuenta a Dios si no estuviste dispuesto a sacrificar tu vida por criar niños en la disciplina y amonestación del Señor. Y lo que Dios quiere decirte a ti, madre y padre, que estás trabajando solo por tu niño, es que Eunice no la tuvo fácil. Para nada. Ella no la tuvo fácil. Fue complicado. Pero a Dios le plació, le plugó usar esa instrucción de su madre en medio de la desinstrucción de su padre para convertirlo en un hombre no solamente piadoso, sino en un delegado apostólico, en un gran hombre de Dios que sirvió para la extensión del reino. Y lo que quiero decirte a ti, mamá o papá, que estás trabajando solo, no te desanimes. Hay esperanza para ti. Mira el ejemplo de Timoteo. Ese puede ser el caso de tu hijo. Ay, pastor, pero es que si usted supiera, es que yo digo una cosa y el papá hace otra cosa. Le estoy enseñando a mi niña que vista decentemente y el papá se la lleva y le compra unos jeans apretadizos, unas blusas escotadas. Hay esperanza. Sigue insistiendo. Y cuando tú salgas con tu niña, dile: ese jean apretado y vulgar no se lo pone. Esa camiseta donde usted está mostrando, es posible que cuando sea niña aún no se le vean muchas cosas porque es niña, pero si usted deja que vista mostrando, cuando crezca mostrará otras cosas. ¿Y para qué una niña debe mostrar su busto o su espalda? ¿Para qué? Cuando crezca, ella crecerá con la convicción de que para sentirse bien tiene que estar mostrando su cuerpo. Bueno, es posible que su papá incrédulo le compre esa ropa y usted no pueda hacer nada, pero usted cómprele ropa decente, que al menos cuando salga con usted vista decentemente. Trabaje que Dios obrará. Puede usar eso. Y recuerden lo que la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, papá o mamá que estás trabajando solo o sola, tú necesitas una gracia especial y Dios te la dará. Tú necesitas una gracia especial porque para ti no es tan fácil. Bueno, sí, cuando somos los dos cristianos no es fácil.
Imagínense en el caso de un cristiano y un incrédulo. No es fácil, pero quiero decirte, mira el ejemplo de Eunice con Timoteo y recuerda, hay esperanza. En medio de la confusión que el papá incrédulo trae al niño, hay esperanza y Dios puede usar esto. Continúa trabajando con tu hijo y orando por tu cónyuge incrédulo. Tráelo delante de Dios para que Dios lo conduzca al arrepentimiento y continúa trabajando en el asunto. Dios está en su trono y Dios te está viendo. Y Dios sabe cuál es tu necesidad y Dios te dará lo que necesitas. Asume tu responsabilidad. Miren, ¿cuál es el deber que ha puesto Dios sobre nosotros los padres? Moldear el carácter de nuestros hijos, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero nuestro Dios no es un Padre opresivo. Nuestro Dios no es un Padre opresivo. Dios es un Padre de gracia y Él sabe que si no tenemos su gracia no podremos hacer esto bien. Y la misma gracia que Dios le dio a Eunice, Dios nos la puede dar en medio de la situación más difícil y adversa. Papá y mamá, que Dios nos ayude a poder tomar este deber con toda fidelidad y con toda responsabilidad. Recuerden, nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Que no se nos olvide esto. Y si hacemos esto y confiamos en nuestro Padre y dependemos de su gracia, es muy posible que veamos los frutos. Y quiero recordarte, Padre, tú no te puedes dar el lujo de tratar a tu niño pecador como si no lo fuera. Recuerda que si tú crías a tu hijo como un impío, será un impío. Pero si tú lo crías en la disciplina y amonestación de Cristo, es posible que Dios use esa crianza para que tu hijo sea una persona piadosa, de la cual luego tú no te avergüences y la cual luego no te cause dolor y aflicción. Oremos. Padre nuestro que